Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Aquí estamos en una semana más con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hablando de impuestos, de presión fiscal y de algunos datos que han ido saliendo en los últimos días. La clase media española soporta el 70% de la recaudación del impuesto de personas físicas. Y hay que decir que por debajo de los 15.000, 18.000 euros de renta se tributa prácticamente nada, muy poquito, y ahora con la nueva reforma menos. Y por encima de los 90.000 hay muy pocos contribuyentes en España en comparación con otros países de Europa. ¿Qué pasa? Pues que en España los que soportan el estado de bienestar en general es la clase media, don Aurelio. Sí, esto es así, es la clase media y la clase trabajadora, porque verdaderamente las empresas hoy tienen una imposición realmente baja. Se habla de este 25% de sociedades, pero la realidad es que no llegan al 50% en muchísimos casos, y es la clase media quien tiene son las nóminas, quien tiene esa mayor imposición. Bueno, esto es así, las reformas se están intentando con muchas dificultades. Supongo que ahora tendrán que ponerse un poco manos a la obra, porque se va a reducir esa imposición y por tanto la recaudación va a bajar. Tendrá poco impacto, ¿no? Porque en ese tramo, como nos dicen aquí, el impacto calculan que no puede llegar ni a los 2.000 millones, ¿no? Bueno, puede estar ahí en esa cifra, pero cuando andamos con unas cuentas tan ajustadas, pues evidentemente 2.000 millones tienen su incidencia, ¿no? Y bueno, hasta 18.000 euros hay una cotización ya importante de IRPF. Ahora parece ser que esto hasta 14.000 prácticamente va a ser cero, y de 14 a 18 también va a quedar bastante reducido, van a ser esos 2.000 millones de euros, pero claro, por algún otro lado tendrán que buscar la manera de compensarlo. Hay una cosa en la que han acertado, pero eso sí que yo creo que no va a tener una incidencia exagerada. Sí va a tener incidencia para los protagonistas, y es el IVA de espectáculos. El IVA de espectáculos, salvo el cine, que parece ser que eso se ha mantenido ahí en el 21%, pero los demás, lo que son pues todo tipo de espectáculos, como son el teatro, toros, en fin, todo eso eso también puede tener bajar incidencia. al 10%. Sí, eso puede tener una cierta incidencia, ¿no? Va a bajar al 10%. Es decir, se están haciendo unos ajustes que yo creo que ha sido una labor importante de Ciudadanos, con pocos diputados, pero con su participación y la necesidad que el Gobierno tiene de esos 30 y pocos votos, pues están consiguiendo cosas para la ciudadanía que a mí me parecen muy interesantes. Luego vamos a los resultados, ¿no? Para conocer más datos. 7.000 personas declaran unos ingresos superiores a los 600.000 euros y 2,3 millones de personas tienen una base inferior a los 1.500 euros. Es decir, cuando se habla hay que subir los impuestos a los ricos, aunque se les subiera mucho, bueno, esos capitales se marcharían, eso en primer lugar, pero en segundo, la base impositiva en cuanto a recaudación tendría muy poca incidencia. Donde realmente tiene incidencia es en las clases medias trabajadoras, que cobramos por nómina, que tengamos un salario medio. Ahí es donde tiene una incidencia y donde se ventila este pastel de la recaudación. Por lo tanto, en esto hay mucha demagogia. No, es así.
Y además todo esto yo diría que se ha acentuado, se ha profundizado con la crisis que hemos padecido, donde las rentas altas, puede decirse que han salido muchas muy beneficiadas con la crisis, y en cambio las bajas son las que han padecido las consecuencias más dramáticas, ¿no? Hay más ricos y más pobres. Lo que dice usted, la mayor imposición sobre estas rentas tan altas no iba a tener ninguna incidencia en la calidad de vida ni en el consumo de esas rentas. En cambio, aumentar la renta en quien no le alcanza, aumentar la imposición a aquellos que no les alcanza para llegar a fin de mes, pues eso sí que disminuye el consumo de una manera muy notable. Yo digo que la acumulación de riqueza de forma desmedida, en fin, quiero decir que el trabajo y el riesgo y el mayor trabajo pues debe tener su premio. No soy de los que propugnan el igualitarismo, ¿no? El que hace más y merece más deberá tener más, pero también deberá contribuir más a la solidaridad nacional. Eso está claro, y lo que quiero decir con ello es que estas súper grandes fortunas, las súper grandes, se mueven al albur de la situación de los impuestos. Entonces, claro, con una globalización como la que tenemos, buscan los marcos fiscales que puedan beneficiarles más. Por lo tanto, hay que saber jugar, llegar hasta el extremo de poder sacar un buen rendimiento a esos capitales, pero no espantarles, porque entonces no tiene uno ni una cosa ni otra, es lo que quiero decir. No, es lo que, bueno, en eso se basaban a la hora de esa amnistía fiscal que se llevó a efecto, se basaban un poco en esto, ¿no? No, me refiero a que dice, bueno, mejor que vengan que paguen poco, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora ya pagan pero vamos, yo creo que la imposición tiene que ser justa. Hay que buscar un equilibrio, no asustar excesivamente a los capitales de tal manera que huyan de los países. Tendrán que haber, pues en fin, sus incentivos. Pero fíjese, lo importante sería en España que hubiese una mayor reinversión de esas rentas, que no lo hay. El capital español y la empresa española tiene mucha tendencia a llorar permanentemente, pero a invertir poco, a crear pocos puestos de trabajo, a que cuando una empresa empieza a ser rentable, rápidamente venderla y mandar ese capital pues a paraísos fiscales. Quiero decir que no existe esa cultura empresarial que se está dando en países como cuando hablamos del norte de Europa, o en fin, donde se mantienen y se conservan generación tras generación las empresas. Pero me he quedado, yo creo que en gran parte razón, pero me he quedado un poco sorprendido muy positivamente cuando ahora con la visita del rey de España al Reino Unido, la presencia de empresas españolas allí. Bueno, primero la balanza de pagos está a favor de España. Y el número de puestos de trabajo, y estamos entre los 3 países que tienen más empresas allí. Es decir, que yo creo que a veces no somos conocedores también del potencial de algunas empresas españolas. Igual en donde que fallamos es en pymes y en medianas empresas, ahí seguro, no es que seguro, estamos fallando. Pero en grandes empresas, tenemos grandes empresas magníficas, con una posición internacional envidiable para otros países. No cabe duda. Ahora, ya quisiera Francia tener algunas empresas internacionales. Algunas, efectivamente. Lo que pasa es que la empresa mediana y pequeña en Francia, como en el resto de Europa, pues son empresas que aquí casi las llamamos grandes, ¿no? De más de 50 trabajadores, que es el tipo, mientras que aquí es de 5, la que ayer es de 50, aquí es de 5. Pero lo que sí es cierto que junto ahora con el rey le han acompañado 200 empresas, todas importantes. El Reino Unido es el segundo inversor en España, de manera que eso significa y en España que me parece que entre los 2 primeros en el Reino Unido. Sí. Esto significa que tenemos cosas importantes que ofrecer, además del turismo. Hay muchos ciudadanos ingleses viviendo en España. Y, en fin, ahora parece que esta visita del rey, además, yo creo que se paró mucho en los aspectos económicos de inversión, de la importancia de las empresas españolas, de los avances, el nivel de investigación de estas empresas. En fin, yo creo que hizo un canto a la empresa española en un inglés perfecto, y además yo creo que ha cambiado mucho sus formas de expresión, le da mucha más naturalidad a lo que decía un medio británico, dice, el rey de España habla mejor inglés que la gran parte de los ingleses.
Ese un titular. Creí que iba a decir usted que Rajoy. No, bueno, que Rajoy, por supuesto, que no habla 4 palabras. Bueno, pero no, pero digo titulares británicos. Es una broma que me permite. Sí. ¿No? Bueno, bienvenidos a la obra pública, precisamente, del señor Rajoy, que anuncia este viernes algo yo creo que era necesario y que puede dar una inyección importante también de alegría a puestos de trabajo, etcétera. Estaba parada la obra pública en España y en las comunidades autónomas y se anuncian, precisamente hoy lo iba a anunciar, inversiones en carreteras por importe de 5.000 millones de euros de manera inmediata. Hombre, la obra pública es un motor importantísimo de la economía. Una economía no sale adelante, hablamos siempre sin el consumo interno de los ciudadanos, pero claro, también de la obra pública. Tiene una incidencia, es motor de todo el resto de la actividad. Anima mucho, además, anima mucho en general a todo el sector económico. Y yo creo que tiene un efecto inductor importante. Son los 5.000 millones estos, pero alrededor de eso se genera mucha más actividad. Bien, creo que eso es... Vamos a conocer el fondo de cómo lo va a expresar, pero es una muy buena noticia. Claro, hay que mantenerlo. Ahí también tenemos que valorar la actuación de Íñigo de la Serna. Sí, ayer lo adelantaba, sí. Un ministro muy eficaz, excelente, poco político y muy activo. Y yo creo que sí, que eso puede ser importante. Y hay otra cosa que es muy importante que hoy he visto, que para Cantabria sería ideal y que yo creo que no hay más camino que estimular y fomentar eso, los trenes los de cercanías y el estudio que ha hecho la universidad para el ferrocarril a Bilbao, que hablan de dejarlo en 40 minutos, lo cual sería espectacular, que cuesta una tercera parte de lo que cuesta el AVE, fíjese usted, se mueve alrededor de 1.000 millones de euros y crearíamos ahí una descongestión de las vías, de las carreteras y además mucha más relación, porque esto sería para pasajeros, pero también para mercancías. Creo que y además los flujos, cuando se produce un flujo, el error, estando preparados los puntos, son en las dos direcciones. Claro, bueno, ¿qué le voy a hablar a usted de transporte que solo lo son domina, las dos direcciones. Lo que hay que estar es usted preparado para que no sea un punto solo de absorción. Pero si el otro punto, que yo creo que es lo que aquí con falta de visión no se creó entre Torrelavega y Santander, es decir, son dos ciudades cercanas relativamente y que se podrían alimentar una a la otra y complementar. Por eso en toda esa autovía se tenía que haber creado un flujo de centros, etcétera, y de una programación, y no se ha hecho. Sí. Lo que se produce es al revés, una absorción de Santander hacia Torrelavega a nivel de centros comerciales, de ocio, etcétera, etcétera. Yo creo que eso debiera de ser un flujo complementario, en la doble dirección. Pues yo creo que de manera totalmente errónea se ha olvidado ese tipo el ferrocarril, la unión de ciudades dentro de la propia región o de pequeñas poblaciones y desde luego con Asturias y con Bilbao, porque se puede decir que en este momento a FEVE se la está dejando morir. Creo que si hay todas las fuerzas vivas de la región se mueven, en fin, un poco en esa dirección, se puede conseguir grandes cosas. Está usted pidiendo mucho. Bueno, no es que vayan unidos. No es mucho. Bueno, no, pero yo creo que al final tendrán que hacerlo, porque usted a veces, muchas veces hacemos críticas de los gobiernos, pero cuando uno habla con ellos directamente... sí, pero eso yo también. Se dará eso, usted lo sabe y lo ha dicho muchas veces. Sí, pero, ¿no? pero luego es la táctica. En la distancia corta se da cuenta de la gran preocupación que tienen, de cómo pero tienen luego les atrapa la estrategia. Les atrapa la estrategia y luego entonces ya no dicen lo que ella realmente siente. Claro, y luego también sucede, como pasa aquí en Cantabria, es que se mueven con unos medios tan escasos. Bueno, eso pasa en las comunidades, lo vengo diciendo. Las comunidades, tienen muy lo ha poca dicho muchas veces, sí. que queda ahí un 30% para hacer cosas y están entre la espada y la pared, ¿no? Y muchas veces eso cuando se hace una crítica global, pues a lo mejor se olvida un poco, enmascarado también por esto que usted dice, que con las estrategias desvirtúan su verdadera labor. Pero mire, teniendo toda la razón, porque ya sabe que es una posición que yo defiendo, pero luego viene el pacto fiscal, la hora de ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo, cuando lo que se está es cultivando un futuro incierto. Porque esto igual políticamente no es correcto lo que voy a decir, pero yo veo
dificultades en la financiación de las comunidades si esto no se corrige a medio plazo. A mí me lo dijo un consejero y una consejera hace tiempo, y no del actual gobierno, y me lo he guardado. Y claro, la viabilidad de las comunidades autónomas, aunque eso decirlo ahora sería, vamos, un anatema, ¿no? Sí. Está en juego. No, está claro. Está en juego. Lo que pasa Hay que hacer un pacto fiscal que sea suficiente y que dé la armazón para que las comunidades autónomas sigan funcionando. Y lo que están haciendo son parches temporales, etcétera. Hay que asumir que las comunidades, el sistema que tenemos de distribución territorial es el que es, y por lo tanto hay que adoptar todas las políticas y adecuarlas a este sistema de tal manera que puedan sobrevivir. Y hay acciones que pueden ser muy positivas. Yo ahora le decía esta acción, este estudio, que ojalá se lleve efecto lo antes posible, o se lleve efecto, vamos, ya hablar de antes posible, no lo sé, lo del ferrocarril. Pero mire, hoy, por ejemplo, he visto una cosa en la prensa muy interesante, y es que en los corrales de Buelna ahora el gobierno va a aportar casi 450.000 euros para dar trabajo a gente varada, pero con trabajos que son absolutamente necesarios, como es, por ejemplo, hacer reorganizar y limpiar montes y o sea, acciones que verdaderamente la sociedad necesita, que van a ser a cargo de gente que en este momento está pues ahí, están parados, no tienen ninguna actividad. Ahí sí que va a ser eso rentable, porque claro, si hablamos del tema de montes, limpieza de montes, evitarán incendios, habrá reforestación. Son aspectos que son muy importantes, y cuando uno ve cosas en esta línea, pues no hay más remedio que ensalzarlas y decir que son cosas muy positivas. Pero la realidad es esta: hay que buscar una financiación para las comunidades autónomas. Yo creo que tampoco tiene que haber esa discriminación tan acusada como la que se da, donde tenemos una comunidad vecina que se le da todo y aquí no nos dan ni el agua, don Gervasio, que nos prohíben cogerlo del Ebro. Viene de décadas. Claro. Nada nuevo bajo el sol, se podría decir. Y entonces ya no. Es que parece que algunos se extrañan y dicen, bueno, ¿qué es esto? Esto es nada nuevo. Ya vemos cuando se boicotea el Santander Mediterráneo desde la oligarquía vasca. Efectivamente. Entonces, fíjese que yo que antes pensaba que eso era un poco fábula y que eran pues excusas de mal pagador, empiezo a creer que hay bastante de cierto, mucho de cierto en esto, y en aspectos que ahora no voy a decir por no abrir otro tema, pero que algún día comentaré, de ciertas cosas que ya resultan sospechosas. Bien, y quería yo decirlo de lo que hablaba esto de la suficiencia de las comunidades, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero eso tiene que ir unido a la corresponsabilidad fiscal, porque luego usted, por ejemplo, se encuentra con un gobierno, puedo poner alguno más distinto, pero como el de Cataluña, yo ayer leía, 9.000 euros lleva gastados en Saraos la delegación de la comunidad catalana en Nueva York. Pero es que ya no voy a hablar de las televisiones autonómicas de Cataluña, ni en otros gastos de las embajadas, etc. Entonces, claro, esto tendría que ir unido, sí, usted tal, pero usted va a recaudarlo también. Claro. No voy a ser yo el Estado el que lo va a recaudar. Y entonces también daría corresponsabilidad fiscal. Sí, en esto es así. Hoy puede decirse que este gobierno catalán, que protesta mucho y por todo, tiene como secuestrado casi, lo chantajea de una manera espectacular al gobierno de la nación. Y es que a veces no hay como ser un poco malos en las cosas. Lo cierto es que Cataluña lo está pagando. Pero es el sistema, quiero decir. Claro. Lo que no puede ser es que una administración pague y recaude y la otra gaste. Tiene que ser que la que gaste recaude, para que haya unión de las dos cosas, es decir, transferencia de impuestos. Sí, sí, ¿no? Lo que sucede en regiones como Cataluña es que además recaudan ellos. O sea, pero bueno, es que están recibiendo, sí. Pero reciben todo lo que pidan y además, pues para ver si de esa manera se consigue acallarlos o se consigue que cedan un poco en esa especie de chantaje que quieren hacer a la nación, que no sé qué pasaría, porque cada día se está viendo más que son unos personajes que carecen de talla política, que carecen de credibilidad, que ya se están peleando entre ellos y que a fin de cuentas lo único que les interesa es su sueldo, su salario mensual
porque ha visto el miedo y las formas que están utilizando para que eso no pueda ser tocado, no ser inhabilitados, no ser suspendidos en fin. Y el tema económico, pues lo estamos viendo en buena parte de esta nueva política. Acabamos de ver a este concejal impresentable. No, creo que ahora son la mitad de los concejales de Madrid. Ya la mitad, sí. Que en el momento que les tocan son muy comunistas, pero el dinero dicen, bueno, eso a mí que no me lo toquen, me borro del partido y ahora a cobrar el tiempo que me quede, pues como está pasando pues aquí mismo en Cantabria. Uno de los mayores fraudes políticos de los últimos años en España ha sido este grupo Podemos, la nueva política. Eso es la nueva política, pero es que los que se creyeron ese mantra... Pero lo ha dicho muy bien un catedrático que era de Compromís, que se ha dimitido hace poco en Valencia, y era pues un hombre honesto que creía en una nueva política. Y ayer o antes de ayer se ha marchado, ha dado un portazo y ha dicho todo lo que pasa dentro de estos partidos. Mire, don Gervasio, cuando se realizaron las elecciones europeas, prácticamente ese grupo no se conocía. Y yo le digo con toda sinceridad que cuando fui a votar ni sabía que existía un tal Podemos. Cuando vi los resultados y vi un poco las declaraciones de esta gente, y está grabado en el primer programa inmediato a las elecciones, que si lo ve, yo creo que hicimos una síntesis y una semblanza de lo que era esta gente, de cómo no eran unos ignorantes integrales, solo venían a llevarse lo que podían, y lo único que esta gente conocía y leía era el manifiesto comunista. Eran unos comunistas de pacotilla, no tenían ni siquiera nada que ver con los principios, en fin. Lo cierto es que a nosotros no nos engañaron. Eso desde luego. Bueno, tenemos datos, y esto me preocupa a mí. La Autoridad Fiscal Independiente, estos señores que hacen estudios y que le dice al gobierno, y por eso se llama Autoridad Fiscal Independiente, algunas cosas y a la sociedad, pues me ha asustado un poco, porque dice, las pensiones en España en los próximos 5 años solo van a subir lo previsto 0,25. Y aún así va a haber déficit en la financiación. Menos mal, pues está ahora, parece en los últimos tiempos que el IPC está controlado, pero así todo habrá que subir por encima del 0,25 por lo menos un par de años para recuperar, porque si no esto sería una injusticia manifiesta que evidentemente perjudica a miles y miles de personas. Y además hay una cuestión. Si hay que buscar una financiación a través vía impuestos, dígase y hágase. Pero lo que no se puede hacer es engañar al personal. Lo de las pensiones, lo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas es fundamental. Son muchos, tienen mucha incidencia en el consumo, es un sector que además lo gasta todo, no lo tira, lo gasta y lo gasta muy bien. Por tanto, todo lo que sea los incrementos razonables que debe tener el pensionista, deben hacerlos. Ahí sí que no debe ser cicatero el gobierno. Además, no representa tanto. Hay mucho más gasto superfluo en otras cosas y todo es cuestión de ajustarlo, ¿no? Otra cosa es que vayan tomando medidas para los nuevos pensionistas, pues buscar complementos, buscar si suben los salarios que puedan tener, algún fondo de pensiones, porque claro, ya me dirá usted con los salarios actuales, ¿quién puede ahorrar para la jubilación? Vamos, eso es absolutamente impensable. Y luego también hay que pensar que la economía se tiene que reactivar, que tiene que haber más gente trabajando, que tiene que haber mejores salarios para la gente, hay que subir los salarios. Yo creo que tiene que haber más gente trabajando, por supuesto, pero más gente especializada trabajando. Porque si no, los salarios van a seguir siendo muy bajos. Y el problema es un problema que parte ya desde la educación. Mejor educación, personas más técnicas, salarios más altos. Sin embargo, vemos cómo en la educación los partidos políticos, y en esto yo creo que más la izquierda, en un error brutal, pues están remando hacia atrás. Totalmente de acuerdo. Es que si no, no vamos a poder ser competitivos en conocimientos. Y claro, seremos pues, un sector servicios. Ojo, que yo no soy de los que desprecio el sector servicios, pero que es fundamental. Pero tiene que convivir con otro. No sé qué le parece a usted. Vamos, me parece perfecto lo que está diciendo. Y además, ahora ya es una realidad la necesidad de cubrir puestos para sectores de alta tecnología. Y es que los últimos años, primero, se han quizás abandonado los avances, pero se han marchado muchas personas que estaban preparadas para afrontar esto. Y hoy
no se pueden cubrir estos puestos, que son puestos con es un trabajo de calidad, mejor pagado, y ahí también las empresas tienen que ponerse un poco las pilas y tienen que pensar que este tipo de personas, en fin, que dedican mucho tiempo, muchas horas al estudio, tienen que ser bien pagados, como están bien pagados en el resto de Europa. Mire, hoy veía un titular, creo que era del diario El País, no he podido leer más, pero cuando aquí se va, ¿no?, en dirección opuesta, con unos sindicatos de enseñanza en general, no digo todos, algunos realmente con unas teorías preocupantes, otros no, decía una de las expertas más importantes en educación, creo que el titular era sueca, que en Suecia están retrocediendo en todo esto en el sentido de hay que recuperar en el aula al profesor, es decir, el derecho del profesor, el mando del profesor y el control del aula del profesor, que se ha perdido, en España está perdido radicalmente. Y claro, esta experta, no he podido luego leer la entrevista, la leeré después, pero bueno, esto es algo que es obvio. Es obvio. Y yo creo que... Y este es un problema muy grande que tenemos en España. No, es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Hoy el profesor tiene que recuperar, y en eso necesita el apoyo de las familias, de los estudiantes. Es fundamental, de las autoridades, y una ley de educación no que dé plenos poderes, aunque haya controles, para que la enseñanza, etcétera. Es decir, hay que cambiarlo radicalmente, porque esto no puede ser que lleguen unos padres de familia y monten un follón por cualquier cosa. Usted ha suspendido a mi hijo porque usted no sabe con quién habla. Esto es vergonzoso, pero esto es lo habitual ahora. Ahora es lo habitual y es un error, porque están haciendo un flaco favor al chico, al estudiante, se lo están haciendo ellos mismos. Y eso tiene mala solución. Ese es un problema de educación de los padres, ¿eh? Yo creo que, yo tengo 4 hijos. Siempre he apoyado al profesor en todos los temas y ellos hoy me lo comentan. Siempre, porque creo que no hay otra vía. Lo contrario es hacer un flaco favor al propio estudiante. Vamos a acabar con una gran noticia, porque yo siempre le traigo algunas noticias de estas súper positivas. Sabe que las noticias positivas no suelen salir en la mayoría de los medios de comunicación, pero es que esta es muy positiva. Astander está no a tope, sino al máximo. Los diques 1 y 2 llenos, barcos esperando allí en el mismo atraque del dique, próximamente también el carro varadero. Me decía una persona importante hace 3 días, tenemos ahora mismo en el astillero 500 personas trabajando, una cartera importantísima de aquí a diciembre, con proyectos realmente interesantes. ¿Usted cree que esto se comenta para subir la autoestima de los cántabros? No, pero nosotros sí lo comentamos. Bueno, a mí me llama mucho la atención, es una de las empresas verdaderamente importantes que está creando puestos de trabajo, que tiene en el sector en que trabaja, pues es innovadora, y que el único comentario se lo oigo a usted. O sea, muy pocas veces, no es negativo, no, porque es que los medios de comunicación en general, no es una crítica personalizada a nadie, es lo que hemos caído, ¿no? Es que estas cosas yo creo que hay que hablar de ellas, y más en una región donde esto escasea. Hay que hablar de cómo funciona Astander, que está en unos niveles extraordinarios y además de mantenimiento de puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad y de creación, bien pagados, con un nivel de calidad en todas sus realizaciones, porque eso hace que tenga mercado. Si lo hicieran mal, seguramente no venía nadie. Bueno. Y con estas empresas hay que funcionar bien. Aquí tenemos empresas que están muy bien y que habría que cuidarlas. Yo suelo a veces, hablo, se puede hablar de muchas, ¿no? Pero cuando hablamos de Solvay, que hay que facilitarle ese cambio tecnológico, pues porque es una empresa que ha apostado por Cantabria. Cuando hablamos de Gamesa, fabricante de aerogeneradores, que ahora tenemos aquí al nuevo CEO, Marcus, me parece que se llama Tracer o Traker, en fin, que es alemán, que viene dispuesto a innovar, que posiblemente si en Gamesa a este hombre se contacta con él y se le trae, reactivaría Gamesa, posiblemente aumentando puestos de trabajo, porque una de las cosas que pretenden es cambiar la tecnología actual de Gamesa por la nueva tecnología de Siemens. Bueno, pues ya en Navarra los han llevado al gobierno, ya van a invertir 4.500 millones, y esta gestión también sería necesaria hacerla aquí, traerlo a Reynosa y ver de qué manera esto puede ayudar. Entonces, tenemos una serie de empresas que yo creo que, aparte de afianzarlas, podrían incrementar sus inversiones, y para nosotros sería vital
Bueno, pues don Aurelio, muchísimas gracias. Con esta noticia positiva que deje buen sabor de boca, nos despedimos y la quiero hacer además felicitando a los hombres y mujeres de la mar en esta devoción a la Santísima Virgen en tantos pueblos, Nuestra Señora del Carmen y ciudades, yo creo que al sector marítimo también que tanto queremos. Nos despedimos, paz y bien, hasta la próxima semana. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.